En esta planta de reciclaje de plásticos y envases de Cogersa están al límite de su capacidad desde hace días, tanto que se está estudiando la posibilidad de ampliar los turnos con más trabajadores. Y es que es solo un ejemplo que muestra que los asturianos cada vez reciclamos más, en concreto un 5% más el año pasado. Los motivos son el aumento del consumo por la mejora de la economía y la cultura, que va calando. Aún así, reconocen desde el consorcio, aún estamos muy lejos del objetivo fijado por Europa de reciclar el 50% de nuestra basura en 2020. Necesitamos separar de la basura 90.000 toneladas de materia orgánica y en la basura hay 160 o 170.000 toneladas. Fíjate si hay que reciclar y hay que separar. Es una tarea prácticamente imposible. Pero vamos a trabajar para que por lo menos en el 2020 haya la mayor cantidad posible de materia orgánica separada. Por ello, desde Cogersa se apunta a la posibilidad de establecer sanciones para quien recicle y premios para el que más contribuya con el medio ambiente. Es el caso de Sobrescobio, un concejo en el que sus vecinos reciclan por encima de la media regional, 68 kilos de basura al año. Hay dos vías para conseguir que la gente recicle más. Una, la concienciación, la educación ciudadana, y otra, penalizar a quien no recicla. Y es que cada asturiano recicla de media casi 46 kilos de basura al año. Ya tenemos más claro qué va a cada contenedor, pero ahora habrá una nueva bolsa de color marrón, la destinada a materia orgánica. Todo es poco, dicen desde Cogersa, porque este vertedero está al límite de su capacidad, aseguran, y en Europa la basura ya no se entierra.